RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar esta hora desde Cajamarca con el señor Oscar Mendoza, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. En su momento ha sido presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR. Señor Mendoza, qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenas tardes, don José Hernández. Un gusto saludarlo también y estar nuevamente por su medio. A un poco más de un mes de las elecciones generales, ¿cuál es el análisis que tiene respecto a las propuestas planteadas por los candidatos a la presidencia de la República? Este es un tema central, ¿no? Porque se está generando muchas dudas, está generando demasiada incertidumbre, ¿no? Usted es una persona que siempre para muy cerca justamente al análisis y a las perspectivas de estos temas, ¿no? ¿Cómo está mirando las propuestas de los candidatos? Bien, muy amable por la pregunta. Como usted conoce bien, hay una cantidad bastante amplia de candidatos para este proceso electoral. En realidad, los incentivos que se dieron a los cambios en la ley no han ayudado mucho. En lugar de ampliarse, digamos, en lugar de reducirse, se ha ampliado la cantidad de candidatos que hay, y también eso hace difícil la elección, ¿no? Es un principio económico, también no por tener muchas alternativas las elecciones digamos, el elector tiene más fácil la elección. Por el contrario, tiene mucha información que viene con ruido que hace difícil el proceso de elección. En realidad hay 15 planes de gobierno, cada uno con distintos matices, y preocupa en términos generales porque la gran mayoría de estos planes tienen, digamos, un diagnóstico bastante errado del contexto nacional, y por lo tanto propuestas que no son, digamos, no son realistas, ¿no? En términos presupuestales también no se ha tenido en cuenta las restricciones que genera para los 5 años siguientes la pandemia de la COVID-19 en términos presupuestales, y muchas de las cosas que se ofrecen realmente van a ser incumplidas porque no existe toda la cantidad de recursos para poder hacerlo, ¿no? Y en otros casos también existe bastante confusión sobre los diferentes incentivos que se tienen que generar en la economía para el tema de la reactivación. Ahora, ¿usted diría que son más propuestas de corte populista que más que de aspecto técnico? En realidad la mayoría es de corte bastante populista, ¿no? Por ahí 2 o 3 candidatos salvan, digamos, de este tema, pero la mayoría es de un corte populista. Buscan, por ejemplo, digamos, modificar las condiciones de constitución, digamos, para ver los más extremos, que no toman en cuenta la evidencia económica que existe sobre el capítulo económico de la Constitución del país. No existe mucha evidencia económica que demuestra que esta orientación pro inversión fundamentalmente es la que ha facilitado la reducción de la pobreza, y que justamente estas condiciones de incertidumbre que ha generado los últimos 5 años el Congreso y el Ejecutivo, y adicionado a ello las condiciones de la pandemia de la COVID-19, evidentemente son factores que terminan afectando esas expectativas de inversión, ¿no? ¿Qué agrupaciones han tenido más cuidado en la elaboración de propuestas técnicas, sobre todo en materia económica, desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, digamos, sobre la base de la revisión de los 13 planes de gobierno que está ahí publicados, uno de ellos es el Partido Popular Cristiano, que tiene una propuesta bastante interesante, muy técnica, alrededor de 3 ejes temáticos, y sobre todo bastante razonable desde el punto de partida que tiene el nuevo gobierno, ¿no? El otro partido que tiene también un plan de gobierno bastante interesante es el que representa al señor Posay, que nota mucho la mano del señor Jorge Chávez, el presidente del Banco Central de Reserva, en la formulación de este plan, que es bastante realista también, bastante técnico, y tratando de corregir los temas institucionales que tiene que afrontar el país. Fundamentalmente mi inquietud va en la calidad de las personas que van acompañando este proceso, si serán capaces de hacerlo o no, es una gran interrogante. El otro partido que también tiene un planteamiento bastante responsable es Fuerza Popular, pero lamentablemente los cuestionamientos no van tanto al plan de gobierno, sino más bien a la calidad de las personas que representan esta propuesta.
y sobre todo porque han tenido un juego bastante antidemocrático en los últimos 5 años. O sea, no estoy seguro que debamos premiar una propuesta que ha jugado en contra de la democracia en los últimos 5 años, ¿no? Fundamentalmente esos son los partidos que han tenido un especial cuidado en la elaboración de sus planes de gobierno. Hay muchos partidos que han presentado planes, parece como requisitos, sin tomar en cuenta una coherencia y una articulación entre los diferentes capítulos y ejes que plantean. Y después tenemos los partidos que están ya, digamos, que representan la visión izquierda del país, que fundamentalmente buscan modificar la estructura del pacto social que tiene en este momento el Perú, ¿no? Ahora, ayer conversábamos nosotros con David Tuesta, ha sido ministro de Economía y Finanzas y se encuentra en estos momentos en España, y nos explicaba que para la comunidad internacional, sobre todo a los inversionistas que siempre miran o han estado mirando en los últimos años al Perú como un foco de atracción, simple y llanamente ahora existe mucha preocupación, ¿no? Porque él siente que hay un sesgo antiinversiones, ¿no? No solamente en el tema de minería, sino en general. ¿Usted también ve ese sesgo antiinversión en gran parte de los planes de gobierno? Sí, por supuesto, hay un sesgo bastante importante. Como te digo, salvo estos 3 casos que te he mencionado, la gran mayoría tiene un sesgo de intervención, de antiinversión, mucho intervencionismo, mucha confusión también en el concepto de economía social de mercado. Quieren aprovechar el tema social para hacer intervenciones que el gobierno no le corresponde, y en muchos casos hay planteamientos que van en contra de reformas que han tenido evidencia del progreso en el país, como por ejemplo la reforma magisterial, la reforma del sistema universitario, el mismo sistema de pensiones, etcétera, que son aspectos que si bien es cierto necesitan mejorarse, pero no reconocen, digamos, la fuente fundamental para poder plantear esas mejoras. Por ejemplo, en el caso de AFP y en el caso de seguridad social, evidentemente esos son mercados que se derivan de la calidad del mercado de trabajo que tenemos. Y como el mercado de trabajo que tiene el Perú tiene muchas rigideces, es evidente que estos sistemas reflejan estas rigideces. Entonces, uno no puede plantearse reformas en los sistemas de pensiones y en el sistema de seguridad social sin reformar el mercado de trabajo, que es el mercado principal. Y en ese sentido muy pocos plantean reformas bastante interesantes. Como te digo, estos 3 en materia económica, en materia de salud, en materia educativa son bastante buenos. Se nota que hay un trabajo importante detrás, pero igual, o sea, por lo general la ciudadanía no toma decisiones sobre temas de información. Más o menos, para que tengas una idea, entre todos los planes de trabajo hay que leer aproximadamente entre 1.200 y 1.500 páginas. Entonces el ciudadano común y corriente no tiene esta capacidad de procesamiento de información, y es lo que hace más difícil la toma de elecciones, y por eso es que hay muchas personas que no han decidido su voto, ¿no? Ahora, dentro de las propuestas que se están dando a conocer en los últimos días, no dejan de llamar algunas. Por ejemplo, ayer escuchamos al señor Lezcano, ¿no?, quien está encabezando la intención de voto para las elecciones presidenciales, ¿no? Y él señala de manera puntual que él revisaría los contratos en minería, ¿no?, en la gran minería, ¿no? ¿Esto qué puede ocasionar? Usted, que sigue muy de cerca todo el accionar, el ritmo económico, sobre todo desde Cajamarca, que es una región eminentemente minera, ¿qué puede ocasionar ello? A ver, uno es que tendría que haber unas modificaciones especiales en la Constitución para poder hacer la revisión de los contratos. Muchos de los contratos han surgido con contratos de ley. Entonces, eso, digamos, implementarlo es bastante difícil sin modificar el régimen constitucional. Y justamente lo que plantea el señor Lezcano, no sé si hay personas que han leído el plan, es justamente cambiar la Constitución. Ese es el planteamiento de fondo que tiene el señor Lezcano. No sé si es una visión del conjunto del partido. Él mismo ha dicho que él ha redactado personalmente el plan de gobierno, y eso refleja también contradicciones con los candidatos que he tenido oportunidad de escuchar por parte de Acción Popular, que tienen justamente contradicciones con la propuesta económica o la propuesta en general del plan de gobierno del señor Lezcano. Y me preocupan esas contradicciones en el sentido de que es una persona que va liderando
las encuestas porque la ciudadanía ve de cierta responsabilidad probablemente en el accionar del partido, pero esas contradicciones internas realmente preocupan para poder hacer un gobierno coherente, sea por si se quiera cambiar todo el régimen constitucional, o sea por si se quiere mantener y hacer la reforma que tiene en el caso, ¿no? Ahora, este tipo de propuestas, si bien es cierto, a veces requieren de un marco constitucional, ¿no? Algunos están planteando, ¿no?, una nueva constitución, una asamblea constituyente, ¿no? Pero los efectos son inmediatos para el país, ¿no? O sea, ya le genera una desconfianza y sobre todo ahuyenta las inversiones, ¿no? Genera falta de confianza, ¿no? Fundamentalmente es un tema de incertidumbre. La incertidumbre lo que hace es alejar a la inversión. El reflejo de esta incertidumbre que hemos vivido los últimos 4 años y un poco más es que el Perú ha caído en el ranking de competitividad mundial como país, ha caído en los rankings educativos, ha caído en el ranking minero, ha caído en el ranking agroexportador, ha caído en el ranking pesquero. O sea, evidentemente la incertidumbre lo que hace es fundamentalmente introducir ruido, y ese ruido no es bien recibido por ningún actor, ni inversionista grande, ni inversionista pequeño, y esa es la razón por la cual los procesos se retrasan. Yo creo que la oportunidad que tienen los candidatos es de plantear las reformas reales que deben realizarse para mejorar la situación del país y recuperar este camino de competitividad. Ahora, para finalizar, sabemos que el Colegio Economista de Cajamarca está preparando un conjunto de foros técnicos un poco, ¿no?, para seguir analizando en lo que resta de la campaña estas propuestas, ¿no? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Como le mencioné, don José, he tenido la oportunidad de revisar los planes de gobierno. He tenido oportunidad también de asistir a varias de las presentaciones de estos planes, de los candidatos al Congreso, de informarme bien, justamente para tratar de cierta manera de procesar esta información y facilitar que se generen justamente de manera sistematizada. Hubiera sido interesante que los mismos partidos hagan un esfuerzo por presentar información infográfica de sus planes que ayude a una mejor toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Pero sabemos que hacer eso fundamentalmente no necesariamente va a ser popular en un periodo electoral. Yo le agradezco, señor Oscar Mendoza, decano del Colegio Economista de Cajamarca, y en su momento presidente de la Cámara de Comercio y la Producción en Cajamarca, por haber atendido esta comunicación con RCR. Como siempre, ha sido grato conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, don José. Que tenga buenas tardes y un saludo a todos sus espectadores y radioescuchas. RCR, la red que comunica y une al Perú.